Quiero agradecer ante todo la amabilidad de la Orden Carmelitana para abrir este congreso que lleva un título hermoso, Teresa de Jesús, Patrimonio de la Humanidad. Bueno, Teresa de Jesús es patrimonio de la humanidad por muchas cosas. Ante todo, por el ejemplo de su vida, de la reforma de la Orden Carmelitana, de la reforma del espíritu, y todas estas cosas se unen a una última reforma que fue la reforma literaria. Mi intervención se titula precisamente La reforma con mayúscula literaria de Teresa de Jesús. Porque efectivamente, en un tiempo en que la Inquisición acechaba, y acechaba sobre todo a las mujeres, recordándoles que en la Iglesia no tenían voz, como había dicho San Pablo, las mujeres en la Iglesia callen, y en un tiempo en que, por el temor de la expansión del protestantismo, del luteranismo, la Inquisición acechaba a todos y especialmente a las mujeres, Teresa de Jesús, sin temor ninguno, ella que era descendiente de conversos, no solamente se atreve a crear una nueva línea conventual reformando la observancia carmelitana, sino que sobre todo lo que quiere es buscar la libertad de espíritu ante todo de las mujeres, encarnado naturalmente de manera inmediata en las monjas que la acompañaban, en las 13, las 12 que formaban parte junto con la priora de una comunidad que Jesús con los apóstoles había comenzado. En definitiva, a ella le indignaba ver que las mujeres eran sospechosas cuando vivían experiencias de espíritus sublimes, como a ella le tocó vivir. Y entonces, en medio de grandes dificultades externas y en medio también de la gran dificultad de la duda de si sus experiencias eran experiencias de Dios o eran experiencias del demonio, esta mujer logra abrir camino a la libertad del espíritu de la mujer y logra abrir camino a la libertad del espíritu de todos cuanto quieran entrar por lo que ella llama y repite constantemente el camino de perfección. No hay que perder de vista que Jesús fue presentado, yo soy el camino, se presentó, yo soy el camino. No hay que perder de vista que los cristianos eran llamados los hombres del camino y que el cristianismo en los Hechos de los Apóstoles es recordado como camino. Y ella quiere que todo el mundo, y especialmente sus compañeras, las monjas, y después los frailes que entran también en la Reforma, entren por ese camino de libertad del espíritu, que vuele libre el espíritu sin temor a esas constantes advertencias de peligro, de que aquí acecha. Hay que tener una determinada determinación de ir más allá, digan lo que digan, murmuren lo que murmuren, pase lo que pase, y es lo que ella logra crear en sí misma, en el conjunto de sus monjas, también en los frailes descalzos, y después, de una manera muy especial, en la literatura. ¿Por qué? Porque quien tiene experiencias sublimes, como ella tiene, como ella ha tenido, siente a veces la necesidad de entender lo que le pasa, y siente la necesidad de comunicarlo a los demás y de expresarlo. Ella se encuentra con que el castellano no tenía pautas que pudieran servirle de modelo, porque toda la literatura medieval no entraba en el interior del espíritu, y hacía falta crear, como ella decía, palabras nuevas, en definitiva, formas nuevas de la literatura, para poder abrir el camino a esa comunicación del interior del alma, del hondón del alma, y seguirla a través del camino en todas sus experiencias cada vez más elevadas, cada vez más elevadas. Y ella, que había sido una buena lectora, y que era una buena lectora, y que por la lectura conoció lo que era la teoría espiritual del recogimiento, es decir, de prescindir de lo interior y buscar a Dios en sí misma. Alma, buscarte, dice, pone en boca de Dios, alma, buscarte has en mí, y a ti buscarte has en mí. Es decir, hay que buscar en el interior del espíritu, y para eso ella tiene que enseñar
tiene que dilucidar primero lo que le pasa y enseñar a los demás lo que le pasa. ¿Qué ocurre? Que no tiene precedentes en la literatura, no tiene modelos en que inspirarse. Ella sí había leído al padre Osuna, el gran predicador, había leído al lego Bernardino de Laredo, gran prosista, extraordinario prosista, y toma de aquí y de allí imágenes, etc. Pero en definitiva ella tiene que crear un camino nuevo, que es el camino literario, del que yo voy a hablar esta tarde, que es un camino en el que ella, por medio de ir metamorfoseando las imágenes y las alegorías, va sembrando en sus escritos toda una serie de símbolos. Yo digo que quien lee profundamente, quien lee gustosamente, como decía Nietzsche que hay que leer, ¿no? Hay que leer gustando, paladeando, abriéndose, no buscándose a uno mismo en lo que lee, sino al revés, dejando que la lectura penetre en uno y llegue a lo más íntimo de nosotros. Pues ella, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es escribir de una manera, escribir de una forma que construye como una gran catedral en la que cuando uno entra empieza a oír cómo voces de un lado y de otro se van uniendo, van haciendo convergencia y van creando un sonido que es un sonido fundido, que es el sentido más profundo, más elevado de la vida espiritual, del sentimiento espiritual, de la experiencia espiritual, en definitiva, de la fusión del alma con Dios. Y eso supone una verdadera reforma, una reforma que se une a la reforma conventual y a la reforma espiritual que ella misma había implantado. De manera que por eso titulo mi lección La reforma con mayúscula literaria de Teresa de Jesús, que tiene un signo contrarreformista, lo tuvo en sus comienzos, pero que en el fondo es una reforma humanista, una reforma que está conjugando con las ideas del Renacimiento lo que es el descubrimiento del yo, el descubrimiento interior y, en definitiva, descubrir en el fondo de nosotros a su gran amado, el esposo, que es Dios.